cosa en la cual creo que voy a intentar ponerles algunos deberes a los médicos dominicanos y a la sociedad dominicana. Y es por, digamos, el cambio en el criterio que estamos intentando promover en la mayor parte de las sociedades de patología y de medicina digestiva en Europa sobre la importancia de la prevención de la enfermedad hepática y la importancia, por lo tanto, de un cribado de los pacientes que tienen enfermedad hepática oculta. Durante los próximos minutos discutiré por qué es importante cribar enfermedad hepática, qué métodos tenemos para detectarlas, por qué el diagnóstico precoz es la mejor herramienta para intentar prevenir estas enfermedades, qué métodos no invasivos disponemos y cuáles son las estrategias de cribado. Y como digo, acabaré con algún tipo de recomendación para que todos ustedes puedan realizar. La cirrosis habitualmente es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas independientemente de la noxa que les causa, sea bien alcohol, sea enfermedad hepática por depósito de grasa, hepatitis virales o cualquier otro tipo de enfermedad. Y característicamente es una enfermedad silente y progresiva, de tal manera que cuando el paciente tiene síntomas, habitualmente está en una fase muy avanzada en la cual, digamos, la intervención en salud es mucho más complicada. Y esto especialmente ocurre cuando el paciente que es cirrótico desarrolla complicaciones de la hipertensión portal. La cirrosis es la causa número 11 de muerte a nivel global y supone una importante pérdida, sobre todo de actividad en una edad muy joven, ¿no? La mayor parte de las enfermedades cardiovasculares o de cáncer suelen ocurrir en la década de los 65, 60, 65, 70 años. Sin embargo, la muerte y las enfermedades hepáticas ocurren en una década más joven cuando el paciente habitualmente es un paciente mucho más productivo para la sociedad. De tal manera que el impacto de la enfermedad es probablemente mucho mayor que la que supone realmente el propio dato de la mortalidad hepática. Además, sabemos que fundamentalmente ligado al consumo de alcohol, que sigue incrementándose en el mundo, y a la enfermedad por depósito de grasa, lo que nos espera en los próximos años, y estos son datos, digamos, de países europeos, pero estoy seguro de que en países latinoamericanos es igual o superior, como ven, lo que nos espera en los próximos años son un incremento claro en las causas de esta mortalidad hepática. Y fundamentalmente porque, como ven en esta diapositiva, diagnosticamos tarde a los pacientes. La mayor parte de los pacientes que se diagnostican de enfermedad hepática están en una fase avanzada en la que, como les he dicho, la intervención es mucho menos eficaz. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está cambiando nuestra sociedad? Pues porque la sociedad en sí está cambiando. Fíjese que es un trabajo bastante bonito de cómo las horas de ver televisión se asocian claramente con la presencia de obesidad y de sobrepeso en estos pacientes. Y que además toda la publicidad que conocemos que aparece sobre comida basura claramente influye sobre nuestra juventud en cuanto a los hábitos que se producen. Y sin embargo, la promoción de la vida saludable es mucho menos frecuente en televisión. Y tenemos que convencer a nuestros políticos de que esta enfermedad hepática se asocia claramente con o afecta fundamentalmente a las sociedades más pobres. De tal manera que lo que nos espera no solo es tener sociedades más pobres, sino más pobres y más enfermas. Intervenir sobre la enfermedad hepática es una intervención social y esto puede ser una buena venta de cara a la actividad política. En esta diapositiva, como pueden observar, como digo, existe como los pacientes con fibrosis más avanzada, digamos, de alguna manera, aparecen en las clases sociales más desfavorecidas. Esto supone, y esto lo pueden ver, un cambio en muchísimas cadenas de comida rápida que han cambiado su ubicación de las zonas económicamente más importantes a las zonas más deprimidas, donde realmente, al ser comida mucho más barata, venden mucho más comida en este tipo de cosas. Y además, esta enfermedad social se une al alcohol y al tabaco. Habitualmente, el hígado graso va unido a una mayor prevalencia de tabaquismo y de alcoholismo, lo cual es una sinergia que conocemos que aquellos pacientes que son obesos o que tienen hígado graso, el consumo de alcohol que hacen claramente se asocia a una progresión mucho mayor de la enfermedad. O sea que existen todos los ingredientes sociales para que en los próximos años la enfermedad hepática no se pase de esa causa número 11 a ser una causa mucho más frecuente y afecte a un número más importante de pacientes. ¿Qué podemos hacer para detectar estas enfermedades en una fase más precoz, en esa fase asintomática que conocemos?
Realmente, bueno, lo que tenemos que intentar detectar son los signos de fibrosis. La fibrosis es el elemento esencial de la enfermedad hepática. Da igual la etiología que sea, una enfermedad viral, una enfermedad por alcohol, una enfermedad por depósito de grasa, el daño se produce a partir de una inflamación crónica que genera una fibrosis. Por lo tanto, además del diagnóstico etiológico, lo que tenemos que buscar fundamentalmente es esa detección de fibrosis. Y para eso tenemos métodos invasivos, por ejemplo la biopsia hepática, que como pueden ustedes pensar no es la exploración ideal para utilizar o para realmente hacer en poblaciones generales. Tenemos que buscar fundamentalmente biomarcadores serológicos y también pruebas de imagen. A día de hoy la mayor parte del dinero de inversión en hepatología en cuanto a la parte diagnóstica está en la inversión en buscar biomarcadores sanguíneos fáciles de realizar que permitan detectar precozmente. A día de hoy disponemos de algunos marcadores muy fáciles, como el FIB4 o el NAFLD Fibrosis Score o el EPAMED Fibrosis Score, que se calculan con parámetros muy sencillos que están en cualquier análisis, fíjense, edad, transaminasas o plaquetas, y que permiten al menos, de manera imperfecta probablemente, hacer un check-up de cuál es la situación hepática del paciente. Además, disponemos de tecnologías como es el FibroScan, que sabemos que en la misma tecnología podemos, de alguna manera, estimar la fibrosis que tiene el paciente y podemos, como digo, en el mismo disparo, tener datos de fibrosis y datos de esteatosis que pueden, de alguna manera, como probablemente un segundo test, después de estos test con FIB4, como luego comentaré, pues detectar la presencia de fibrosis. Este es un estudio que hicimos en el Hospital Puerta de Hierro y que se publicó el año pasado en el Digestive Liver Disease, en el cual seleccionamos a 1000 pacientes de una muestra aleatoria de un grupo de pacientes asignados al hospital y les hicimos todos los test posibles de tipo serológico para ver cuál era el test más eficaz. Y el mensaje que lanzamos es que todos los test son imperfectos, pero que la combinación de al menos 2 de estos test realmente mejoran el área sobre la curva. Luego, mi recomendación no es solo hacer un test, sino si es posible de estos test gratuitos, la NAFLD Fibrosis Score, FIB4, FSI, se pueden hacer en el mismo paciente. Es muy fácil tener una calculadora online para hacerlo y en estos pacientes pueden seleccionar aquellos pacientes que tienen un tumor. En este mismo mes ha salido en Lancet un score que llaman el Liver Risk Score, que como ven tiene una serie de parámetros muy sencillos: género, edad, glucosa, colesterol, AST, ALT, gamma GT o plaquetas, y que permite predecir el grado de riesgo que tiene ese paciente de tener una descompensación, de tener una enfermedad hepática a largo plazo. Todos estos scores son muy fáciles de implementar ahora mismo, no hablando de inteligencia artificial, sino de lo que tiene en cualquier máquina de laboratorio. Te lo puedes sacar en el propio análisis que tú pides de rutina para las 50 cosas que se hacen análisis los pacientes que habitualmente son poco relevantes. Se mide el colesterol 30 veces, se mide el hierro, el magnesio, el no sé qué, y nadie mira qué grado de fibrosis tiene el paciente con los mismos análisis que se ha hecho esto. Como digo, esto se está trabajando para encontrar firmas que puedan, biomarcadores que puedan detectar. Este es un trabajo que hemos hecho el doctor Crespo y yo, que se ha presentado en el Congreso Europeo y se va a presentar en el Congreso Americano, con una empresa israelí que ha detectado una firma metabolómica y lipidómica con 3 proteínas que se detectan en sangre y que, como ven en este test, pues tiene un performance, tiene un área bajo la curva mucho mejor que los otros test. De tal manera que, bueno, probablemente dispongamos, como digo, en breve de algún test serológico que nos permita obviar cualquier tipo de test físico o cualquier tipo de test. Pero, mientras tanto, utilicemos los test gratuitos serológicos y utilicemos los medios físicos como el FibroScan. Además, tenemos que saber a qué población nos dirigimos. Hacerlo en población general probablemente es un objetivo bueno, difícil de alcanzar, pero por lo menos hagámoslo en la población que conocemos que es de riesgo. ¿Cuántos pacientes diabéticos? El diabetes, por ejemplo, en España afecta al 10% de la población. Estamos hablando de 5 millones de pacientes con diabetes. En cualquier tipo de estudio, y este es uno que les presento, habitualmente el 75% de los pacientes que son diabéticos tienen hígado graso. Y hasta un 15, un 20% de los pacientes pueden tener una fibrosis significativa y hasta un 7% pueden tener cirrosis. En nuestros hospitales,
la mayor parte de los pacientes que ahora mismo ingresan en una planta descompensados, que tienen cáncer, que tienen ascitis, que hacen descompensación, tienen un perfil muy parecido. Pacientes metabólicos en la década de los 70 años, que son diabéticos, que tienen hipercolesterolemia, que son hipertensos. Ese es el tipo de paciente que realmente podíamos haber prevenido mucho antes la realización de este test. Además, como digo, el diagnóstico precoz es la herramienta fundamental para prevenir el hígado, y eso lo dice el doctor Bataller siempre, es un órgano muy agradecido. Se pone muy enfermo, pero si quitamos la noxa, realmente el hígado se recupera, se regenera, desaparece la enfermedad. Si le curamos, como ha dicho el doctor Gadano, de la hepatitis C o la hepatitis B, si le quitamos el alcohol, si le curamos, le ponemos en dieta y pierde peso, el hígado claramente mejora y desaparece la enfermedad hepática. Luego, nuestra capacidad de intervención es brutal y por eso es importante detectarlo en esa fase precoz, para que no llegue el paciente a esta fase de cirrosis y descompensación. Y como digo, cuanto más precozmente, más reversible es la enfermedad hepática. Y por eso es importante hacer ese diagnóstico precoz. Nosotros hicimos también un estudio publicado en la revista de la Sociedad Europea, en el cual medimos en un grupo de pacientes de Cantabria y de Madrid la realización de la detección de enfermedad hepática oculta en más de 11.000 pacientes. Y como ven en esta diapositiva, fíjese que en población general no seleccionada, encontramos que el 7,8% de la población asintomática, que estaba en la calle y que no sabía nada, tenía una fibrosis hepática avanzada. Y que hasta un 1,2, 1,6% de la gente, dependiendo de la técnica que utilizamos, tenía una cirrosis establecida y no conocía que la tenía, lo cual es una intervención realmente relevante. Estos datos son muy parecidos a los que se han publicado en otros estudios en nuestro país, como les presento en la diapositiva, y que, como ven, detectan, como digo, aproximadamente un 7 y un 8% de pacientes con fibrosis, entre un 1 y un 2% de pacientes con cirrosis. Sabemos que, además, cuando vamos a mirar la coste-efectividad de esta intervención, sabemos que es claramente coste-efectiva. Es decir, que intentar actuar a este nivel, digamos, cumple el requisito de que prevenir es mejor que curar. Les voy a hablar al final de cuáles son los métodos no invasivos como herramienta pronóstica. No solo vale para saber qué grado de fibrosis tiene el paciente, sino podemos incluso decirle al paciente qué pronóstico va a tener. Por ejemplo, sabemos que la elastografía hepática ahora es una herramienta que Babeno 7 reconoce como esencial para predecir la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Saben que la hipertensión portal clínicamente significativa es aquella, habitualmente por encima de 10 milímetros de mercurio, que se asocia a la aparición de todo tipo de complicaciones de enfermedad hepática, ascitis, descompensación, etcétera, sangrado, etcétera. Bueno, pues sabemos que en el momento actual todos aquellos pacientes que tienen una elastografía con más de 25 kilopascales, probablemente excepto aquellos pacientes obesos con NAS, en este trabajo catalán se demuestra como la presencia de esta elastografía, insisto, mayor de 25 kilopascales en estos pacientes, se asocia a la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa con una sensibilidad por encima del 90% y con un valor predictivo de más del 90%. Por tanto, podemos identificar que ese paciente está ya en la fase de estar en riesgo de tener complicaciones y a día de hoy tenemos herramientas para poder tratar esa hipertensión portal clínicamente significativa pues con betabloqueantes como carvedilol, que sabemos que esa intervención puede disminuir esa incidencia y puede mejorar la mortalidad. Por el contrario, también podemos, con estas herramientas de elastografía hepática, de alguna manera descartar que ese paciente, aunque tenga una enfermedad hepática, no tenga hipertensión portal. Todos aquellos pacientes que tienen menos de 15 kilopascales y que tienen más de 150.000 plaquetas tienen también un valor predictivo positivo de más del 90% para no tener hipertensión portal. Por lo tanto, estas herramientas nos permiten señalar la complicación más importante que tienen los pacientes con cirrosis, que es la hipertensión portal. Es verdad que podemos tener, por lo tanto, una parte de pacientes que están por debajo de 15, otros que están por encima de 25, en los cuales probablemente la idea es clara, pero tenemos una zona gris entre 15 y 25 que realmente no sabemos muy bien qué podemos hacer en estos pacientes. En este sentido, se ha desarrollado recientemente el concepto de elastografía esplénica, que realmente lo que mide es la rigidez del bazo como un elemento complementario a la información de la rigidez hepática. Y este trabajo, que está también muy recientemente publicado,
demuestra cómo la adición de elastografía esplénica, además de la elastografía hepática, hace que esa zona gris, que en esta cohorte de pacientes pues fue entre un 50 y un 60% de los pacientes, se reduzca a un 7 o un 15%. Es decir, que la información de la elastografía esplénica complementa la información de la elastografía hepática y permite clasificar mejor al paciente en el alto riesgo de tener hipertensión portal clínica intensificativa o no tenerla. Es más, esta información de la elastografía hepática, como se demuestra en este trabajo, se relaciona con el pronóstico del paciente. Fíjese en la parte derecha de la diapositiva cómo los pacientes que tienen una elastografía, en este caso menor de 12 kilopascales, tienen un riesgo de descompensación a 3 años del 0%. Sin embargo, aquellos pacientes con más de 25 kilopascales tienen casi un riesgo, un 10% a 3 años de tener descompensación hepática. Este trabajo, que se ha publicado este mismo mes en Gastroenterology, además refuerza el concepto importante de que es muy importante seguir a los pacientes con la elastografía hepática. No solo hacerla basalmente, sino seguirla, porque los cambios en el valor de la elastografía hepática, el decrecimiento de la elastografía hepática, por ejemplo, en un 20%, se acompaña aproximadamente de un 50% de riesgo, de riesgo menor de tener eso. Por lo tanto, el paciente que le repetimos la elastografía cada año y le baja o le sube un 20%, eso se asocia a un incremento o una disminución del riesgo de complicaciones. Por lo tanto, la elastografía no solo es una experiencia que debe tener basalmente el paciente, sino que se debe incluir en el seguimiento de cualquier paciente con cirrosis hepática, probablemente al menos una vez al año, para mostrar su evolución. Déjeme terminar solo sugiriendo alguna estrategia de cribado para la población de riesgo, no para la población general. Yo me conformaría con que solo los pacientes que tienen riesgo, y les voy a poner no el consenso europeo, que es bastante parecido, sino el consenso español, en el cual se identifican algunos pacientes a los cuales hay que cribar. Pacientes diabéticos, pacientes con síndrome metabólico, pacientes que tienen cualquier alteración de las transaminasas, que tienen un hígado ecográficamente hiperecogénico. Realmente podemos utilizar un primer test, que es un test tipo FID4, tipo NAFLD Fibrosis Score, probablemente mejor combinado, y un segundo test, que ya es una exploración más sofisticada, que puede ser una elastografía o un test metabolómico. ¿Qué les recomiendo? Y esta es mi última diapositiva o mi penúltima diapositiva. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para la República Dominicana? Primero, yo creo que la sociedad tiene que estar completamente concienciada de que tiene que influir en el awareness de la población general. Hay que hacer campañas de educación sobre lo que nos viene. La obesidad infantil en España afecta al 40% de los niños. Probablemente aquí está en un nivel igual o similar o superior. Hay que intentar, de alguna manera, hacer awareness a la gente sobre la presencia de hepatitis virales, sobre el consumo de alcohol. El consumo tóxico de alcohol, yo realmente creo que es una cosa que la sociedad tiene que estar implicada. Y debe intentar conseguir la sociedad un apoyo político para este tipo de medidas. Mientras tanto, no podemos esperar que la sociedad haga por nosotros o los políticos hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos en nuestra consulta. Y yo creo que cada uno de los médicos que está aquí debería estar preocupado de intentar cribar a los pacientes con enfermedad hepática con test como el FID4, el NAFLD Fibrosis Score, en su consultorio, en su hospital, en su consulta. Desde luego, intentar contar con el apoyo para detectar a estos pacientes de cardiólogos, endocrinos o médicos internistas. Es fundamental concienciar a nuestros compañeros, ya no solo cardiólogos, endocrinos, internistas, pero sí también incluso gastroenterólogos. Tenemos que tratar al paciente obeso. El paciente obeso no es un paciente que se autoinflige un daño, no es un paciente al cual hay que estigmatizar, sino que a día de hoy tenemos dietas, tenemos endoscopia, tenemos fármacos y tenemos cirugía para tratar al paciente. Hay que tratar a esos pacientes y si no los tratan otros compañeros, tendremos que aprender a tratarlos nosotros. Por supuesto, y en esto apoyo lo que ha dicho el doctor Gadano, yo creo que cualquier ciudadano en este país y en cualquier otro tiene que tener al menos un test en la vida de hepatitis B, de hepatitis C, de HIV, tiene que hacérselo sí o sí, y hay que preguntarle activamente al señor que viene por el bloating del doctor Mayo si tiene un test de hepatitis C y si no, hacérselo en ese mismo momento. Claramente hay que hacérselo y hay que preguntárselo si tiene o no un test hecho de hepatitis C, de hepatitis B o de tal.
Y, por supuesto, identificar pacientes con consumo perjudicial de alcohol. El alcohol es una enfermedad que se diagnostica siempre muy tarde y que tiene un mal pronóstico. Así que todas estas cosas las pueden hacer ustedes el lunes que viene en su consulta y estar preocupados para intentar prevenir el daño hepático. A cualquier paciente que viene por gases, que viene por cualquier otra cosa, por favor, preocúpense también de su hígado, que es un órgano mucho más agradecido probablemente que el intestino, el manejo de sus síntomas. Por lo tanto, y por último, permítame que concluya diciendo que las enfermedades hepáticas constituyen un grupo muy heterogéneo, pero finalmente hay un denominador común, que es esta fibrosis que se puede tratar, que se puede manejar y que se puede prevenir. Que la mortalidad está claramente aumentando y que afecta a una población muy joven, que la clave es la identificación precoz, porque cuanto más precoz es más reversible, que un tratamiento, como digo, precoz revierte el daño hepático y que hay que cambiar el concepto de tratar a los pacientes en la fase más tardía para intentar prevenir la fase más precoz. Gracias por su atención.